Vamos a hacer una oración y decirle: Padre bueno, gracias. Señor Jesucristo, gracias porque una vez más podemos estar en tu casa. Podemos estar juntos compartiendo unos con otros. Y sobre todas las cosas, Señor, podemos disfrutar de este diseño, Señor, que tú creaste, que tú estableciste, el congregarnos, el poder adorar tu nombre con música, el poder, Señor, disfrutar de tu preciosa palabra que es vida. Yo te pido que hoy seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablándonos. Señor, usa mi carácter, usa mis expresiones, usa mi voz, usa mi cuerpo. Señor, que no sea yo un obstáculo para que tu palabra, Señor, preciosa, viva, poderosa y eficaz, sea derramada y sea sembrada en los corazones, y así puedas producir mucho fruto en nosotros, Señor. Haz tu obra preciosa en cada uno de los que estamos aquí. Por eso rendimos ante ti y ponemos las preocupaciones y las cargas, los temores, las ansiedades, para que nada se convierta en un obstáculo y en una distracción. Señor, podamos adorarte enfocados, Señor, en lo que tu palabra quiere decirnos, y adorarte, Señor, dispuestos a recibir lo que hoy vas a decirnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir algo que se titula, para los que les gusta anotar o estar desde casa, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Llevo aproximadamente unos 2 meses apasionadamente atrapado en el libro de Romanos, y aproximadamente, tal vez un poquito más, de todo eso, solamente un mes estudiando el capítulo 12 de Romanos, y ha bendecido mucho mi vida. Y orando le decía: Señor, bueno, ¿cuál es tu idea para lo que quieres compartir este fin de semana con nosotros? Y quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, para poner brevemente en contexto lo que vamos a estar hablando. Son 2 pasajes que seguramente muchos ya hemos leído, y hoy vamos a tratar de profundizar un poco más. Y mire lo que escribe Pablo a los romanos en el capítulo 12. Dice en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice Pablo. Y en el versículo 2, continúa y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora permítame ponerlo en contexto. En el pasaje, ya sea que lo leamos en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, en la NTV o en otras versiones, Pablo comienza el capítulo 12 diciendo unas palabras, y diga esto conmigo: por tanto o por lo tanto. Pablo describe detalladamente del capítulo 1 al capítulo 11 de la carta a los romanos lo que es realmente el Evangelio y lo que la gracia de Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pablo habla del capítulo 1 al capítulo 11 cuál es nuestra posición, cuál era nuestra posición, cuál es nuestra condición y cuál fue nuestra condición o posición antes y ahora en Cristo Jesús. Cuál era el destino al que nosotros íbamos y cuál es el destino al cual nos dirigimos ahora al haber sido cubiertos y alcanzados por la gracia de Cristo. También deja claro quiénes éramos antes de conocer al Señor y quiénes somos ahora, lo que deja claramente ver o entreabierto cuál es la nueva identidad que recibimos y a quién le pertenecemos ahora. Por eso él comienza el capítulo 12 diciendo: por tanto, amados hermanos. Entonces ese por tanto está haciendo alusión a los 11 capítulos anteriores, y él está diciendo: tengan en cuenta esto, y ya que está esto, ya que eran otro tipo de personas, igual le invito a que usted pueda leer Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11. Él hace una clara distinción, sienta parámetros de cuál era la posición del pueblo de Israel, ¿sí? Del pueblo de Dios, y cuál era la posición de nosotros, como lo dice la palabra, llamados gentiles, antes del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz y cómo eso afectó positivamente nuestras vidas? Ya sea como pueblo de Dios, como gentiles, y él lo describe siendo parte de ese olivo injertado, siendo personas que Dios injerta, siendo hijos adoptivos y nos coloca dentro de su plan. Pero también hace advertencias y dice: si yo tuve misericordia con ustedes, si yo tuve la gracia y el amor para injertarlos a ustedes como hijos adoptivos, no se crean más,
tengan cuidado cómo viven, pero también les dice, porque si eso hice con ustedes, que prácticamente podríamos decir somos ilegítimos, cuánto más no voy a hacer con aquellos que son mi pueblo bajo mi diseño perfecto. Por eso le digo, le hace Romanos 10 y Romanos 11. Entonces, Pablo nos pone en contexto realmente de lo que significa todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que significa que Él entregara su cruz, que Él cargara su cruz, que Él entregara su vida, derramara su sangre, sufriera y padeciera por nosotros. Entonces Él por eso comienza el capítulo y dice, por tanto, teniendo en cuenta, dice la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, las misericordias de Dios, teniendo en cuenta lo que Él hizo por nosotros. Quisiera contextualizar un poquito más. Como dijo un pastor, no sé si usted conoce al pastor Tim Keller, Pablo nos da el resumen, dice este pastor y otros pastores tremendos que tenemos en nuestros tiempos, acerca de lo que significa Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y algunos de estos teólogos y pastores describen Romanos 12, versículos 1 y 2 literalmente como lo que es un resumen de la vida cristiana y lo que es un bosquejo de lo que debe vivir una persona, diga conmigo, que confía en el Evangelio de Cristo. Por eso voy a volverlo a leer, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, porque esta es la verdadera forma de adorarlo. Vamos a detenernos en el versículo 1 y quisiera comenzar con dos preguntas que Dios me permitió hacerme al comenzar a estudiar y profundizar en este pasaje que han bendecido mi vida. Y no sé si usted se ha hecho esta pregunta y es ¿por qué obedecemos? Escuchaba un video de un ateo el día de ayer antes de comenzar a profundizar un poco más en la predicación, y este hombre decía, una de las cosas que más utiliza la iglesia de nuestros tiempos es la manipulación, generando temor en las personas, porque una persona atemorizada es una persona manipulable. ¿Yo por qué le tengo que dar mi vida y tengo que vivir de acuerdo a un estándar de vida de un ser que ni conozco, de un ser de una fantasía que se inventaron un Dios y ese Dios supuestamente murió por mí en la cruz? Dijo así, esta persona es un colombiano, y él dice, yo ni siquiera conozco a ese man, ¿yo por qué le debo mi vida a alguien que ni siquiera conozco? Él ni siquiera tiene ¿cómo así que la obligación de morir por mí? Eso es un gran problema. Diga conmigo, Jesús no tiene la obligación de morir por mí. Dios fue por amor a morir por nosotros. Y lo conozcamos o no lo conozcamos, eso ya pasó. Y de hecho la historia se divide en antes y después de Jesucristo. No se divide en antes y después de Cristo porque una persona por allá dijo, esto es un bacán, y se parte la historia, y como no hay nada antes y después de que partirlo, no lo vamos a partir antes y después de los mamuts, ni de los egipcios, no, antes y después de Cristo. Eso marcó un antes y después en la historia de la humanidad. Y vamos a la historicidad. Vamos a escritos, incluso de personas que no son cristianas protestantes, y encontramos que Jesucristo existió. Y no solo que Jesucristo existió, sino que todo lo que hizo es verídico y es real, y que muchas personas consideradas locas estuvieron dispuestas a morir y a sufrir por él. ¿Se entiende? Y tenemos muchísimas evidencias. Por eso acá abro un paréntesis. Diga al que está a su lado, haga los estudios de No Amanecer. El último grupo ya va para defensores de la fe y van a tener un poquito un contexto más amplio, más grande de todo esto. Entonces, cuando nosotros escuchamos personas que no tienen el más mínimo deseo de involucrarse con Dios, pero nosotros como cristianos que ya hemos conocido la verdad, nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿por qué obedecemos? ¿Por qué realmente es importante obedecer? ¿Obedecemos porque es un capricho divino? ¿Obedecemos simplemente porque es un estándar moral de Dios? Yo creo que la respuesta es clara. Nosotros obedecemos lo que Dios establece porque no es bueno para Dios. Diga, es bueno para mí. No es un capricho de Dios. Dios no necesita manipularnos. Dios es soberano, poderoso. Tú y yo, cada partícula de nuestro ser, el que hoy estemos respirando, el que tengamos la capacidad de razonar, la capacidad de trabajar, de poner a funcionar los dones, de formar una familia y de hacer tantas cosas que se pueden hacer en esta vida física, es posible porque Dios tuvo un día una idea. Esa idea hoy es una realidad y es nuestra existencia. Podemos vivir y funcionar. Por eso pregúntele al que está a su lado, ¿por qué obedeces a Dios? Y la segunda pregunta que me llevaba a hacerme es, ¿qué nos motiva
a vivir la vida cristiana. En algunos momentos de mi vida, y estoy seguro que muchos también, si no es que todos, hemos encarado la vida cristiana con la motivación incorrecta, esperando vivir la vida cristiana viendo a Dios y sobre todo en estos tiempos como si Jesucristo fuera Papá Noel, como si Jesucristo fuese una fiduciaria, como si Jesucristo fuese una entidad bancaria o quién sabe qué especie de entidad que tiene la obligación de sustentar y sostener nuestras vidas y de cumplir las expectativas, sueños y metas que nosotros tenemos. Eso no es cierto. No es cierto. Uno de los mensajes que más se utilizan para manipular a la gente es poniendo la cámara de mi celular, subo a mis redes sociales un video que dice, porque Dios, esos sueños que puso en tu corazón, Él los va a cumplir y Dios quiere bendecirte. Vamos a pisar el freno. Primero hay que preguntarnos, ¿esos sueños que están en el corazón son de Dios? ¿Cómo lo sé? Segundo, ¿Dios quiere cumplirlos? ¿Cómo lo sé? Porque si hay muchas personas que en la conquista y en el cumplimiento de sus sueños pierde su vida. ¿Se entiende? Y ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra. Por eso estas dos preguntas. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Y qué nos motiva a vivir la vida cristiana? Acompáñeme a Romanos capítulo 5 y miremos lo que describe Pablo acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Uno de tantos versículos que Pablo describe en la carta de los Romanos para poder entender mejor lo que dice el capítulo 12, versos 1 y 2. Y Romanos 5, 1 y 2 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar ¿qué? La gloria de Dios. Voy a resumirlo rápido o a aterrizar rápido lo que Pablo está diciendo. Primero, nuestra salvación es por fe. Si profundizamos en la Escritura, entendemos que nuestra fe es un regalo ¿de quién? Es un regalo de Dios. La capacidad de creer en Dios, la capacidad de tener fe, de confiar en lo que Él ha hecho y en quién es Él, es incluso un regalo de Él. El que podamos creer en el Evangelio es posible porque el Espíritu de Dios quitó la venda de nuestros ojos para que nos sea revelada la verdad. El conocer la palabra de Dios, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, incluso eso es una obra de misericordia y gracia de Dios. Y Él también nos dice que hemos sido justificados y tenemos acceso a esta gracia por medio de la cual nos mantenemos firmes. Nos regocijamos en esto, en esta esperanza, ¿sí? Solamente por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sienta las bases de la vida cristiana y establece dos pilares o dos aspectos fundamentales de los que realmente la vida, de lo que debe ser, la verdadera vida de un verdadero cristiano. Y por eso dice, voy a volverlo a leer y vamos a ir profundizando Romanos 12:1. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que Él ha hecho, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, porque esta es la verdadera forma de adorarlo. Cuando no perdemos de vista lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando no olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando entendemos más profundamente lo que Dios hizo, el Evangelio produce en los hijos de Dios gratitud. Cuando tenemos en cuenta la misericordia o las misericordias de Dios, como lo dice la NBI, y nos detenemos a pensar en el significado, diga esto conmigo, del favor inmerecido. El llevar una vida de obediencia se hace más fácil porque hoy continúa siendo para muchos y cada uno de nosotros un gran problema y en ocasiones una carga demasiado pesada y difícil de llevar cuando se trata de hablar de obedecer lo que Dios nos pide. La obediencia para muchos de nosotros y en momentos diversos de nuestra vida se ha convertido en un problema y no en un privilegio o en una oportunidad. No sé si identifica, pero a mí me ha pasado muchísimas veces. En tantas ocasiones he sentido y experimentado que obedecer no solo pareciera que es algo imposible, sino que a veces siento que obedecer es desagradable, no es fácil y tenemos miedo de lo que pueda pasar si desobedecemos a Dios. ¿Se ha sentido así alguna vez? En un momento y en una situación donde usted ha tenido que pensar, tengo que obedecer a Dios, pero mi carne me pide otra cosa. Mi corazón me pide otra cosa. Ahora le estaba contando algo a mis amigos de la alabanza ayer y creo en esas diosidencias perfectas de Dios. Este mes ha sido un difícil
No sé si todos, ha sido un mes difícil económicamente, por lo menos en nuestro hogar, en mi familia. Y con mi esposa estamos de rodillas peladas, Señor, por favor, que nada falte. ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido esos meses? Y ayer, y salen esos, mi esposa me manda un meme que dice síntomas de la vida adulta. Te sobran 200.000, pero te surge un gasto imprevisto de 500.000. ¿Le ha pasado? Y dice, sobraron 200.000, me voy a ir a comer camarón paisa, donde Andresito, a comerme una buena chunchurri allí, y me voy, sobraron 200.000, y te llega te sale un teléfono, te llega un mensaje, un problema, se dañó la batería del carro, se dañó la moto, pasó algo en el jardín del niño, cualquier cosa, y te sobró un presupuesto de 200 y surge una dificultad que cuesta el triple. ¿Le ha pasado? Y no sobró nada y empezamos a cortar clavos. Bueno, Dios está en control de esas circunstancias y nuestro carácter es probado. Le cuento esto porque ayer recibo una llamada de una persona, de un músico que tiene su renombre en esta ciudad, y me dice, mira, necesito o me gustaría que me cubras en una gira por Estados Unidos y Canadá. Te van a pagar tanto, son tantos días, pin, 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 y sería prácticamente 10 o 12 días del mes de diciembre. Y yo, Señor, aquí fue, Padre, gracias. Y me dice, lo único es que tú tienes visa canadiense y visa americana. Y le digo, la americana sí, la canadiense no, pero tengo pasaporte argentino y con ese pasaporte puedo entrar hasta en el reino de los cielos. Entonces me dice, no, el tema es que con el pasaporte argentino puedes entrar a Canadá y no necesitas visa canadiense, pero tienes que ir con visa de turista. Y yo, pero ¿cómo así? No, es a trabajar. Sí, es a trabajar, pero si te preguntan en migraciones, tú dices que vienes de vacaciones. Y yo como, y ya esa oferta y ese dinero con el que yo dije, ahora sí, me voy a comprar lo que llegó diciembre y se empezó a alejar esa oportunidad y yo, no, 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 como en un sueño, yo cuando se está dormido y de repente, ¿por qué me despertaron? Bueno, pero a mí me estaba pasando de verdad. Y se fue diciembre y yo no me quedé sin, y bueno, y tuve que tomar una decisión. Hablé con mi familia, con algunos de ellos, y después incluso hasta me sentí mal porque yo dije, ni con mi familia tendría que haber hablado, porque es una cuestión de convicción personal. Me puse a orar, y cuando me puse a orar me sentí confrontado con la palabra de Dios porque yo le preguntaba a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y vio ese enanito, ese Espíritu Santo dentro de uno que le dice, si ya sabes lo que tienes que hacer. El mero hecho de que tengas que comprometer tus principios, aunque otros lo hagan y le salga bien, va uno y lo hace como hijo de Dios. Pero si a todos les sale bien, sí, pero aún no te va a salir bien porque sos hijo de Dios. Después te meten en un cuartito y te quitan la visa por quién sabe cuántos años. Y yo, ay Señor, hace mucha falta todo. Pero comenzó una lucha en mi corazón. Porque yo le decía, ok Señor, voy a hacer lo que tú me pides que haga. Y es que un hijo de Dios se mueva en la verdad, que no tenga que mentir. Pero no voy a hacer un trueque contigo. No voy a hacer esto y esperar que si hago esto tú tienes la obligación. Oh Señor, esto está pasando porque detrás de esto viene una gran bendición. No piense así. Así no es. Sino cada vez que usted tenga que diezmar o ofrendar o dar o hacer algo, usted siempre va a hacer las cosas porque cree que como está haciendo lo correcto, Dios tiene la obligación de darle más. Así no es. Eso llama ser trueques. Eso no está bien. Y así no es. Así no es. Y el Señor me dice, esto lo haces simplemente porque yo digo que lo hagas. ¿Obedeces mi palabra porque me amas? ¿O eliges no hacerlo porque para ti es más valioso recibir esto porque consideras que lo que yo te he pedido no es suficiente? Por eso esta pregunta, ¿por qué obedecemos a Dios? Y creo que nos identificamos todos donde en un momento el tener que obedecer a Dios ha sido una carga difícil, es estorboso. Porque a veces obedecer a Dios significa negarnos a vernos beneficiados en algún área de la vida. Emocionalmente, económicamente, físicamente. Pero el obedecer a Jesucristo no es para vernos beneficiados o favorecidos en recibir lo que nosotros queremos. Obedecemos a Dios, primero porque si creemos que Él es la deidad máxima y suprema, lo hago. Y obedecemos a Dios porque nos veremos bendecidos
y aprobados ante Dios frente a todo en la vida, porque la mayor bendición para nosotros no es recibir lo que creemos que merecemos. Mira, iglesia amada, la mayor bendición que tenemos es tener acceso a su presencia, porque Él tiene todo bajo control, todo está bajo su cuidado. Cuando nuestra obediencia comienza a tambalear y se convierte en un problema, entramos en ese sistema de vida donde muchas veces obedecemos, no sé si le ha pasado, pero obedecemos por temor, obedecemos por miedo, obedecemos por miedo a las consecuencias, obedecemos porque si no hacemos lo que Dios nos dice tenemos miedo de que nos vaya mal. Y quisiera compartir 3 efectos de una vida que obedece por las intenciones equivocadas. Y lo saqué de un extracto de un libro que le recomiendo leer mucho, de un pastor llamado Timothy Keller, que se llama Romanos para ti, es una profundización y un estudio del libro de Romanos. Y él describe lo siguiente: si el temor es la motivación principal de nuestra obediencia, es probable que produzca los siguientes efectos. Con el tiempo nuestra motivación no será lo suficientemente fuerte. El temor es una emoción que nos desgasta. Al principio te mueve a hacer grandes hazañas, pero al final terminas agotado. Las personas que viven atemorizadas experimentan un efecto adormecedor después de cierto tiempo. Poco a poco uno se cansa demasiado como para preocuparse y se vuelve indiferente a lo que sucede. Así que la religión que se basa en el temor muchas veces tiende a ser de corta duración. Dígale al que está a su lado: no obedezcas por temor. La obediencia que se basa en el temor también genera una serie de problemas con el arrepentimiento. Cuando somos motivados por el temor, creemos que hay una línea que no debemos traspasar. Si pecamos demasiado, la cruzamos y Dios nos va a condenar. ¿Le ha pasado esto? ¿Ha tenido que luchar con pensamientos de voy a perder mi salvación o no me voy a ver favorecido si no hago esto por haber desobedecido a Dios? Y él continúa diciendo, pero no sabemos exactamente dónde es que se encuentra esta línea. Como resultado, el arrepentimiento no es algo dulce para nosotros, sino que es algo amargo. No nos sentimos con la seguridad de poder admitir nuestros pecados por miedo a las represalias que Dios puede tomar. Así que tratamos de racionalizar todo y le echamos la culpa a los demás. Y el tercer aspecto dice: la obediencia que se basa en el temor siempre hará que sea difícil soportar el sufrimiento o los problemas. Una persona que obedece por temor pensará una de 2 cosas: o que Dios me está haciendo pagar, Dios me está abandonando, a lo mejor esta vez crucé esa línea, o esto no es justo. Yo obedezco para que Dios me bendiga y para que estas cosas malas no sucedan. En otras palabras, si la motivación del cristiano es el temor, su sufrimiento lo llevará a la desesperación o a la amargura. ¿Le ha pasado que a veces en situaciones difíciles y comenzamos a pensar como el mundo piensa? Entonces ya no creemos en el evangelio, sino que tenemos un evangelio permeado. Y no, esto me pasa porque esto es el karma. No, esto me está pasando porque me lo merezco. O hay otras situaciones donde hay una dualidad, donde por momentos creo que me lo merezco, pero por momentos creo que es injusto, porque soy una buena persona o no hice cosas tan malas como para merecer esto. Job lo dijo: recibiré lo bueno y no lo malo de Dios. Y en esta vida vamos a ser afligidos, y no precisamente la aflicción y la dificultad tiene que ver con un castigo divino. No es así. Nuestra obediencia a Dios no se puede ver condicionada por el temor, porque eso es una herramienta grande en las manos de Satanás, que va desfigurando y va trastornando y va destruyendo la imagen que nosotros tenemos de un Dios misericordioso. Por eso la palabra de Dios nos dice, por lo tanto, que tengamos en cuenta la misericordia de Dios, que tengamos en cuenta su bondad, su gracia, su paciencia todos los días con nosotros, su amor en la cruz y cada día sobre nuestras vidas, para que nuestra obediencia no esté condicionada, sino que sea un acto producido, diga conmigo, por la gratitud. Cuando lo que Cristo hizo por nosotros no significa nada, cuando el sacrificio de Jesús en la cruz para nosotros no tiene significado ni importancia, la obediencia deja también de tener valor para nosotros. Hay personas que no tienen el más mínimo interés en obedecer, lo compartí hace poco en un ayuno. No solo jóvenes, sino adultos,
que exhiben su cuerpo. Ay, es que tú no conoces mis intenciones. Pues, ¿qué intención hay detrás de exhibir tu cuerpo? De que una mujer en sus fotos y en su manera de vestir esté exhibiendo su cuerpo. De que vengan a la iglesia con un topless por acá o que vengan con vestidos de una manera. Cada quien allá afuera puede vestirse como le dé la gana. Pues yo creo que hay un lugar y un entorno para todo. ¿Me sigue? Hay una forma de cómo debemos ser. La ropa es una de tantas. No le estoy cayendo a nadie. Es entender a qué nos llamó Dios. Hombres también, en cómo nos vestimos, en cómo nos expresamos, en lo que queremos anunciar a través de lo que hacemos, en la manera en que hablamos, en cómo nos tratamos unos a otros. Literalmente esto es importante porque cuando yo no tengo como parámetro, no me interesa y no significa para mí nada lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el obedecer para mí tal vez o no es importante o simplemente es un estorbo en mi vida y es un gran problema. Y en lugar de tener una visión objetiva, tengo una visión subjetiva de las cosas de Dios. Y todo depende de, no es así. Es que no conoces mis intenciones, que yo no hace falta que conozca tus intenciones. No se trata de sentires y de intenciones, se trata de lo que Dios establece y quiere. ¿Se entiende? Porque la palabra también dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mas buscad primeramente su reino y su qué, su justicia, no la mía, no mis estándares, no mis intenciones. Eso va marcando una línea de madurez en nuestra vida. Por eso Pablo describe características esenciales de la manera de vivir de un verdadero seguidor de Cristo. Y en Romanos 12:1 lo dice. Cuando él dice que entreguemos no nuestras emociones, no nuestro dinero, sino que él dice, diga conmigo, nuestro cuerpo. Por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Por eso ponía este ejemplo. Vivimos escuchaba a un pastor que es doctor y es, es bacteriólogo, y él decía, un gran pastor que admiro muchísimo, y él decía que se descubren en principio por día, dio una estadística, según la Organización Mundial de la Salud, por día, cientos de miles de enfermedades de transmisión sexual, constantemente, bacterias y cosas, todo el tiempo, por la depravación del ser humano, por la depravación tan absurda. Y cada vez se van a ir aprobando más leyes y más cosas. Y él hablaba de la intención con la que hoy vivimos en un estado de depravación. Y vivimos en una generación y en una época de la historia donde, si bien el corazón humano siempre ha tenido la tendencia a negarse a obedecer a Dios, la tendencia a obedecer los impulsos de la carne y a obedecer sus emociones, él dice, nunca ha habido una hipersexualización como la que estamos viviendo ahora. Y la hipersexualización está llegando a un extremo tan grande que la intención del corazón del hombre, escuche esto, la intención del corazón del hombre es ya proponer en las mesas de gobierno que se apruebe la pedofilia. ¿Se entiende lo que estamos hablando? O sea, la intención del corazón del hombre es tan pervertida, la perversión del hombre ha llegado a unos extremos tan grandes que ya se está proponiendo como una opción el hacer algo que para Dios es una de las cosas más perversas que hay. Mejor le fuese atarse, dice el Señor, una piedra de molino al cuello antes que hacer tropezar a uno de estos mis hijitos. Dejad los niños venir a mí, porque de ellos es ¿qué? Pero el corazón del hombre está gestando cosas, propuestas de ley, para pervertir y destruir la sexualidad de nuestros niños y nuestra vida. Estamos en una sociedad hipersexualizada, gobernada por el príncipe de este mundo, lo dice el Señor, que es Satanás. Entonces el Señor nos pide el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo está en base de carne con el que luchamos todo el tiempo? Y Él dice y establece estos parámetros, que entreguemos nuestro cuerpo al Señor, que sea un sacrificio, digo conmigo, vivo, santo y agradable. Hay algo, iglesia amada, que a nosotros como personas, y lo vamos a profundizar de acuerdo a Romanos 12:1, hay algo que realmente nos cuesta más a nosotros que dar dinero. Porque si hay algo con lo que luchamos muchas veces en el corazón es cuando tenemos que dar. Y no me estoy refiriendo al diezmo, me refiero a cualquier momento de la vida.
Y más cuando hay momentos difíciles, no sé si le ha pasado, vienen momentos económicos difíciles y cumplió años tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu primo, tu sobrino, tu sobrina, tu abuelo, y uno dice, ¿qué le voy a regalar? Nosotros estamos estos meses con mi familia, todos, cumplen todos uno detrás del otro. Y, ay, Señor Jesucristo, provéenos. Ay, Dios mío, fue tu idea ponernos en este tiempo. Ay, en esta familia, Señor. Señor, bendícelos. Dales tú. Y es como, ay, Señor. Amado, yo oro, Señor, pero tú dales. Y son esos momentos. Si hay algo con lo que lucha nuestro corazón, es con dar. Pero si hay algo que es más difícil que vencer eso en nuestro corazón cuando se trata de dar recursos y dinero, si es que luchamos en nuestro corazón por ser personas generosas y en algún punto todos lo hacemos, es negarnos a los deseos de la carne. Si hay algo que es más difícil que dar generosamente, es darnos en el cuerpo. Pero no darnos para el placer del beneficio propio, darnos conforme los estándares de Dios. Cuando Pablo habla de sacrificio, Pablo está usando un término que hace alusión a lo que el pueblo de Dios hacía. Y había dos tipos de sacrificios de entre varios que ellos hacían. Alguien que en un acto de adoración iba y presentaba su ofrenda con un animal en el templo. Si usted lo lee en el Antiguo Testamento, va a poder tener un contexto, sin embargo lo voy a resumir brevemente. La Escritura nos cuenta que el pueblo de Dios tenía que ofrecer sacrificios de animales para el perdón de sus pecados. Tenían que, un sumo sacerdote se ataba y entraba a una de las partes del templo y ofrecía eso, y tenían que esperar a ver si Dios recibía con agrado ese sacrificio. Ese animal se ponía sobre el altar, se abría, se le sacaba todo, se hacía todo un ritual alrededor de eso y se ofrecía eso como sacrificio por los pecados del pueblo. Y ahí es, si usted está haciendo los estudios, lo va a entender un poco más. Y entendemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, como también es ese Cordero de Dios que es entregado, que es sacrificado una vez y para siempre, Cordero sin mancha, nos enseña, por el perdón de nuestros pecados. Eso es pero no es el sacrificio al que Pablo se está refiriendo. Pablo hace alusión a algo llamado, diga conmigo, holocausto. Y este es un tipo de ofrenda que tenía que ser un animal puro, un animal valioso para el dueño, sin defecto alguno. Por eso Pablo habla de entregarnos como sacrificios santos. Porque un animal así, en los tiempos del pueblo de Dios, según la ley que Dios había establecido, esa entrega, ese holocausto, ese sacrificio de ese animal, era valioso por una sola razón. Diga conmigo, era caro. Porque era un sacrificio que tenía que costarle al pueblo. Tenía que ser un sacrificio de un animal sin defecto, sin ningún tipo de errores, un animal absolutamente puro, un animal completamente mejor, lo mejor de lo mejor. Y era un sacrificio que costaba porque era un sacrificio que era caro. Y si hay algo que nos cuesta a nosotros es morir, como lo describe la palabra de Dios. Acompáñenme a Lucas capítulo 9, versos 23-24. Y mire lo que dice la palabra. Entonces dijo a la multitud, esto es Jesús. Dice que lo dijo a una multitud, y una multitud es un gran grupo de personas. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, ¿la qué? La salvarás. Cuando Pablo establece este parámetro de entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, está sentando las bases para que nosotros podamos entender que cuando se trata de vivir la vida cristiana y vivirla para Cristo, diga al que está a su lado, es algo que te va a costar. Es difícil, porque es nadar en contra de la corriente, de la filosofía, de los estándares, de los valores morales que este mundo establece. Y si hay algo que nos cuesta en nuestra carne, es negarnos a nosotros. El Señor quiere que coloquemos la vida que Él nos ha dado a su entera disposición. No quedemos sobras cuando se trata de buscar la santidad y la pureza.
y buscar integridad en nuestra manera de vivir en todas las áreas. Santo, vivo y agradable. Santo describe la calidad de vida y adoración que debemos entregar a Dios. Santo describe esa calidad de vida que adora al Padre. Vivo describe un acto, diga conmigo, constante. Un acto diario, un esfuerzo por agradarle que no se detiene, que no está condicionado. Y agradable pone al descubierto a quién queremos agradar. Sacrificio santo y vivo. Y cuando hablamos de sacrificar algo vivo, es un todos los días, muchos de nosotros, literalmente tenemos que enfrentar una lucha que llevamos teniendo hace años en algún área de nuestra vida. Y tal vez ese pecado y esa lucha la tengas que sostener hasta el día en que partas con el Señor o hasta el día en que Cristo venga. A veces esperamos, Señor, que ya se acabe esta tentación o esta debilidad o este problema, pero tal vez Dios quiera que tengas que batallar. Y hay una realidad, si estamos en este cuerpo físico, vamos a tener que batallar. Pero Él dice un sacrificio vivo, es entender que si me vuelvo a despertar mañana, de nuevo tengo que volver a luchar. No se trata de una permisividad donde como hice un par de cosas buenas ayer, entonces hoy tengo derecho a pecar. No se trata de Jesucristo es un Dios de amor y como ya soy salvo, entonces ya tengo derecho a vivir como quiero porque la salvación no la voy a perder. No es así. Porque de hecho la evidencia de que el Evangelio ha alcanzado nuestras vidas es que el Evangelio produce obras, produce fruto. Lea la carta de Santiago. Y agradable pone al descubierto, diga al que está a su lado, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién queremos agradar? Primera de Tesalonicenses 2:4. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de ¿qué? De nuestro corazón. Nuestro propósito, dice la palabra de Dios, y es Pablo nuevamente, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Aún, iglesia amada, cuando en oportunidades podamos creer que nos vamos a ver tan beneficiados como creemos necesitarlo en un momento de carencia. Pero si el verte beneficiado va a comprometer los principios de Dios y te va a llevar a desobedecer hasta en lo más esencial, una mentirita piadosa. Yo le digo al de migraciones, no, vengo de paseo. Y después pasa lo que pasa y después que tengo que decir, no, Dios es injusto porque ellos, sí, pero Dios me va a enseñar, sí, pero es que ellos no viven bajo mi gobierno. Tú sí. Entonces no puedes vivir una dualidad, una doble moral. No puedes decir cuando te conviene, me quito la armadura de Dios y las ropas de cristiano y cuando quiero vuelvo y me las pongo. Cuando quiero verme beneficiado bajo los estándares del mundo y no desagradarlos a ellos y beneficiarme de lo que ellos imparten, me quito las ropas. Pero cuando quiero que Dios me beneficie, me pongo las de Dios. Eso no es ser cristiano. Eso se llama ser hipócrita. De hecho, la palabra de Dios lo describe bien. Diga conmigo, se llama tibieza. Y a los tibios, Él los vomitará de su boca. Nuestra perspectiva y cosmovisión de vida cristiana debe cambiar. Debemos buscar y procurar una vida santa de constante adoración a aquel que la merece. Número uno, por quién es, pero también por lo que nos ha entregado. Mi amada iglesia, si no buscamos adorar y agradar a Dios en todo lo que nos proponemos hacer, entonces no solo no estamos adorando, sino que el Dios de la Biblia no es nuestro Dios. Nos hemos hecho un Dios a nuestra medida. Porque el Dios de la palabra concluye en Romanos 12:1. Vuelve a ponerla David, porfa. Y mire lo que dice al final. Esta es la verdadera forma de ¿qué? De adorarlo. Si todo lo que hago no lleva adoración bajo los estándares que Dios establece, entonces no solo no lo estoy adorando a Él, sino que me he fabricado un Dios de acuerdo a mis estándares. Que nuestra oración diaria comience a ser el pedirle a Dios que por medio de su Santo Espíritu que habita en nosotros nos ayude a anhelar y a desear una vida de obediencia.
que disfrutemos el complacer a Dios y que adorarlo como Él quiere sea nuestro estilo de vida, que disfrutemos buscar a Dios, en cada decisión y área de esta vida que Él nos está regalando. Y la obediencia deje de ser un problema y una pesada carga sin resolver para nosotros. Hay quienes se esfuerzan, y esto tiene que ver un poco, aunque no es el todo de la adoración, pero lo voy a traer a colación porque muchas personas confunden el tiempo de la música en la iglesia con adoración, y sí, en parte lo es, pero no es el todo. Por eso hay quienes se esfuerzan por aparentar cuando vienen a la casa de Dios, levantando sus manos cuando la música suena y entonan las canciones, se saben las canciones, se saben todos los ritmos del tiempo de la alabanza, pero en realidad ya han decidido en su corazón llevar una doble vida. No están dispuestos a dejar de seguir lo que tienen que dejar de seguir en sus redes sociales. No están dispuestos a dejar de relacionarse con quienes se tienen que dejar de relacionar. No están dispuestos a dejar de hacer los negocios que ya han propuesto en su corazón hacer. No están dispuestos a dejar de adulterar engañando a sus esposas o a sus esposos. No están dispuestos a dejar la pornografía. No están dispuestos a dejar de mentir. No están dispuestos a dejar de vivir de acuerdo a los estándares del mundo. No hemos estado dispuestos muchas veces, y a pesar de que levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, en el corazón ya hay una decisión que nos compromete y que va en contra de lo que Dios establece. Pero también así, hay quienes ni siquiera se esfuerzan en aparentar cuando la música suena, solo se amargan y se resisten a cantar y alabar a Dios. En cualquier caso, ni el que aparenta ni el que no lo hace, ninguno de los dos vive para obedecer al Señor, porque ya han decidido vivir para ellos mismos y no para adorar a Cristo. Por eso diga conmigo, sacrificio. Y sacrificio es hacer algo que no quiero, hacer algo que me cuesta, pero lo tengo que hacer porque Dios me pide que lo haga. Y ahí es donde tiene otra connotación, otra profundidad y otro valor lo que Romanos 12:2 dice. Y mire lo que dice el verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle las maneras de pensar. ¿Usted sabe lo que significa nuevo? ¿Sí? ¿Sabe lo que significa nuevo? Bueno, voy a usar un sinónimo. Diferente. Totalmente diferente. Nuevo también significa diferente, no igual. No, yo soy nuevo por dentro en algunas cosas. Soy nuevo por dentro, me bauticé, recibí a Cristo, pero todavía conservo ciertos hábitos, ademanes, costumbres de mi vida pasada. Nuevo, diga conmigo, significa nuevo. Nuevo, soy diferente. No imitar la forma en que el mundo resuelve en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la crianza de nuestros hijos, en cómo llevamos nuestros noviazgos, en cómo nos relacionamos con amistades, en las conversaciones que sostenemos, en el manejo de nuestras finanzas, en la empresa, en los sueños que queremos alcanzar, en la universidad y en el colegio en el que estamos, y así podemos seguir. Nuevo, si soy nuevo en Cristo Jesús, no pienso, no razono, no decido, no hablo, no veo, no escucho, como el mundo lo hace. Nos cuesta demasiado entender que un mundo caído que se opone y se resiste a la verdad de Cristo no puede marcar los parámetros de cómo debemos vivir. Queremos vestirnos como ellos, queremos aparentar como ellos, queremos consumir la música que ellos consumen, hablar lo que ellos hablan, escuchar lo que ellos escuchan, oír lo que ellos oyen, hablar como ellos, resolver como ellos resuelven. Y nosotros, iglesia amada, no podemos hacer eso. Porque si ellos no ven nada diferente en nosotros, entonces ellos ven al mundo en nosotros y no ven a Cristo. ¿Se entiende? Entonces no hay nada de Cristo en nosotros. Entonces Jesucristo simplemente es una idealización emocional y es simplemente información, pero no es vida para la transformación de nuestro ser. Cristo quiere que nuestra vida sea diferente y esa diferencia se gesta y comienza en la manera en que pensamos. Toda decisión es precedida por un pensamiento. En otras palabras, como pensamos, así actuamos. Como pensamos, así decidimos. Como pensamos, así hablamos. Como pensamos, así adoramos. Como pensamos, así somos. El fruto de nuestras acciones comienza en la mente.
Proverbios capítulo 7, verso 1 en la parte A dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, que dice, tal es él. Proverbios 7:1. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, en la Reina Valera. Efesios 4:23-24, en la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y es que santo. En cambio, dice Pablo, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Natán, ¿cómo hago para que el Espíritu renueve mis pensamientos y mis actitudes? No solo son los pensamientos, sino el actuar. Colosenses 3:16-17. La palabra de Dios nos da la respuesta. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo, no algunas cosas, sino todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Por eso tenemos que evaluar en nuestro actuar. Como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica nuestras vidas. No importan nuestras intenciones. Importa es lo que Dios dice que verdaderamente importa. Y la única manera de que nuestra mente sea renovada, la única manera de que nuestras acciones sean transformadas, de que nuestro modelo y nuestra forma de vida sea diferente, es únicamente si la palabra de Dios habita lo suficiente en nuestras vidas. Por eso Él dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Porque también hay garantía para nosotros, porque si la palabra de Dios habita en nuestras vidas, seremos capacitados por Dios para instruir a otros y para aconsejar a otros con la sabiduría de Dios. Ya nuestra adoración a Dios a la hora de hablar de una expresión de alabanza a través de cantos, de salmos, de himnos, será con un corazón agradecido y no con un corazón hipócrita. Y todo lo que hagan, dice él, de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Pensemos por un momento en esos momentos donde nos hemos sentido realmente mal por haber pecado y haber obrado fuera de la voluntad de Dios. ¿Se ha sentido así? ¿Ha tenido esos momentos de soledad? Lo voy a traducir así, esos momentos de oscuridad, esos momentos de soledad donde usted se sienta, medita y piensa en usted mismo y usted dice, ¿por qué hice lo que hice? Y se siente realmente mal por haber pecado y por haber obrado fuera de la voluntad de Dios. Nos hemos sentido en esos momentos solos, nos hemos sentido vacíos, tal vez nos hemos sentido frustrados, impotentes, desalentados. Las decisiones que nos llevan a pecar no solo son el resultado de haber alimentado un pensamiento por mucho tiempo en nuestro corazón, sino que también son el resultado y la evidencia de que aún hay mucho terreno y espacio que la palabra de Dios debe ocupar. Hay mucho espacio que la palabra de Dios debe limpiar y hay mucho espacio que la palabra de Dios debe santificar en nosotros. Cuando nos encontramos en esos momentos donde nos damos cuenta que hemos pecado y nos sentimos solos, vacíos, frustrados, impotentes, es la evidencia de dos cosas. Primero es el resultado de que por mucho tiempo estuvimos alimentando una idea en la mente que luego se traduce a las acciones. Porque ningún pecado surge en el momento. Todo eso es gestado y es trabajado en la mente del ser humano. Toda buena o toda mala decisión. Pero lo segundo es que si lo que hemos tomado es una mala decisión, que es pecar, errar en el blanco, salirnos del parámetro y del propósito de lo que Dios establece como bueno, santo y justo, entonces esa es la evidencia de que todavía hay mucho terreno y mucho espacio que tiene que ser llenado por la palabra de Dios. Permítame ilustrarlo rápidamente. Me vino bien porque tenía sed.
Si usted ve este vaso, sí, sí lo ve bien. El vaso tiene una parte vacía. En nuestro caso y en nuestra vida, la Escritura nos insta y nos anima a ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Cuando hay espacio vacío en nosotros como vasos, como vasijas, que nos habla la palabra o nos llama, ese espacio vacío que puede estar en nuestro corazón, ese espacio vacío necesita con urgencia ser llenado de la presencia de Dios. Porque si ese espacio no solo es que continúe vacío, ese espacio tarde o temprano va a ser llenado por algo más. Y Dios nos pide que nuestra vida y ese espacio sea lleno completamente de Él. Necesitamos que la palabra de Dios ocupe nuestras vidas, nuestras mentes. Acompáñeme a Juan capítulo 17, versículo 13 y 19. Y estas palabras Jesucristo las levanta, es una oración que levanta Jesús horas antes o momentos antes de ser entregado, de que lo vengan a buscar para ser llevado, para que sea sacrificado. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio ¿qué? Santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Son las mismas palabras que años después, de alguna manera, Pablo iba a volver a decir, que nos entreguemos como sacrificios ¿qué? Santos, santos a Dios. Y Jesucristo establece estos parámetros. Nosotros no somos del mundo. Y Él dice, les he dado tu palabra y el mundo, ¿los qué? Los odia. El problema para la política, para la economía, para la moralidad de nuestros tiempos y de este mundo, el problema literalmente grande para este mundo somos nosotros. ¿Usted lo sabía? El problema grande son los cristianos, no las otras religiones. Porque las otras, y de hecho se va cumpliendo lo que Jesucristo dice que se va a cumplir. Un mismo estándar moral, una misma filosofía de vida. Vamos a una especie de vida absolutamente diabólica, hippie, donde todo es amor y paz, donde todo está permitido, donde no lo juzgues. No, si él cree que es él cree que es un avión, bueno, déjalo. Que se tire del 15º piso, él se considera avión. Pero vos le decís al avión, ok, te tienen que ir a hacer mantenimiento, anda que te van a poner gasolina y te van a poner todo. No, no, no. No, es que yo me considero un perro, ok, como pasó hace poco, que un guarda de tránsito para una persona, yo me considero un perro, ok, pásame los papeles de la veterinaria y las vacunaciones. Y estamos en un mundo completamente trastornado, que cada vez da pasos agigantados para alejarse del diseño de Dios. Y los cristianos somos un problema. Porque hay otras religiones, hay documentales en Netflix y en otras redes sociales, donde se sienta una entidad religiosa con muchas personas que profesan ser un montón de cosas menos seres humanos. Y les dice, todos somos hijos de Dios. ¿Qué? Todos somos amados por Dios. ¿Qué? La palabra de Dios no enseña eso. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque la única manera de saber si lo que conocemos de Dios es real es si conocemos nuestras Biblias. Ni siquiera usted puede fiarse de lo que yo le estoy hablando esta mañana acá. No se fíe de eso. Sea diligente y vaya y contrástelo con su Biblia a solas. Y si tiene que sacar un diccionario bíblico, sáquelo. Y si tiene que sacar un comentario bíblico como la Matthew Henry que pesa 200 kilos, vaya y sáquelo. Y si tiene que profundizar, no, lo que dijo Natán, vaya y búsquelo.
por su bien y por el mío. Porque si no, seguiremos viviendo en los tiempos de lo que dijo Charles Spurgeon, y en lugar de que haya pastores alimentando ovejas, seguirá habiendo payasos alimentando cabras. Y Dios va a venir por una sola iglesia. Por eso es importante que seamos llenos de la palabra de Dios, para que entendamos la importancia de renunciar a nosotros mismos, no un día, no algunos, sino todos, y poder decir todos los días: Señor, no sé si usted recuerda la palabra del pastor Juan Valdés: glorifícate en mí, glorifícate a través de mí, glorifícate a pesar de mí, y ayúdame a entregarme como un sacrificio vivo, santo y agradable. Que el obedecerte deje de ser un problema y que el obedecerte se convierta en un deleite. Esa es nuestra lucha más grande. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por esta mañana y por el privilegio que tenemos de servirte. Damos gracias a ti por la bendición de poder estar juntos una vez más. Damos gracias a ti, Señor Jesús, porque hemos podido anunciar tu palabra, Señor, y recibir tu palabra que es vida. Hoy, Padre, mi oración especialmente es pedirte que el vivir de acuerdo a tu palabra deje de ser una carga y un problema para nosotros. Que el vivir, Señor, en obediencia para ti deje de ser una lucha tan grande. Señor, que dejemos, dile: Señor, ayúdame a dejar de anteponer mis emociones, mis deseos en la carne, mis intenciones. Señor, ayúdame a dejar de anteponerlos por encima de tu palabra. Señor, ayúdame a entender lo que significa y poder entregarme a ti todos los días sin reserva, como sacrificio vivo, como sacrificio santo, como sacrificio agradable. Bendito Dios, ayúdame a morir a ti en el nombre de Jesús, a morir a mí mismo y vivir para ti, a entender lo que tú dijiste, a tomar mi cruz y a seguirte en cada una de las áreas de mi vida. Y cada uno de nosotros, iglesia amada, sabemos dónde no hemos estado dispuestos a morir. Tal vez en nuestro matrimonio, tal vez en el trato con nuestros hijos, tal vez en nuestra familia, tal vez en nuestro empleo, tal vez en nuestra economía, tal vez en nuestra sexualidad. Hay algún área de nuestra vida donde hoy es necesario decirle: Padre, ayúdame a morir y a sacrificar esto. Me cuesta, sí, pero necesitamos hacerlo. Padre, ayúdanos, que podamos aprender y a dejarnos guiar por el buen pastor. Y podamos decir, como tantas veces te lo hemos cantado: Señor, yo me rindo a tu voluntad. Yo me rindo a tu voluntad. Que, como dice Romanos 12:1, podamos entregarnos como sacrificios vivos, santos y agradables, y podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de desear las cosas del mundo, de amoldarnos, Señor, a los estándares del mundo. Que no sean ellos, Señor, los que dicten cómo debemos manejar nuestra economía. Que no sean ellos los que dicten cómo debemos resolver en el matrimonio. Que no sean sus filosofías ni sus charlas motivacionales las que dicten cómo debemos resolver en nuestra sexualidad, ni en nuestras amistades, ni en nuestros hogares, ni en nada de nuestra vida, Señor, sino tu palabra. Tu palabra que es sabia, tu palabra que es profunda, tu palabra que es completa. Ayúdanos a desear tu palabra. Tú sabes dónde hemos sido negligentes y dónde hemos descuidado el estudio de tu palabra. Por eso dile en esta mañana: Señor Jesús, yo quiero seguirte a ti y quiero obedecerte y quiero honrarte a ti. Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable, ayúdanos a presentarnos, Señor.